Bueno, antes de empezar a ver el segundo teorema fundamental del cálculo, revisemos algunos conceptos. Vamos a tener una función f mayúscula y va a recibir el nombre de antiderivada o primitiva de otra función f minúscula en un intervalo si se cumple que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Por ejemplo, si tenemos f de x minúscula como ¿qué será? El coseno de x. Una f mayúscula, una antiderivada, sería el seno de x, puesto que la derivada de esta función es el coseno, que coincide con f minúscula, en algún intervalo donde estemos trabajando. Entonces, pues bueno, esta f mayúscula recibe el nombre de antiderivada, primitiva, también es antidiferencial. Pero vamos a describir aquí algunos conceptos, porque luego sí, surgen muchas dudas respecto a diferencial, derivada. Vamos a poner aquí una observación. De hecho, es poco común que se le llame antidiferencial. Pero vamos a ver por qué. Muy rápido una pequeña observación. Eh, Aquí es importante mencionar que el proceso inverso a la diferenciación es la integración. Son operaciones inversas, la diferenciación y la integración. Sin embargo, aquí suceden varias cosas. Cuando una función es diferenciable, a veces hablamos de derivable. Entonces, derivable y diferenciable son sinónimos. Sin embargo, una función que tenga una derivada va a ser distinto a una función que tenga una diferencial. De hecho, ¿cómo se define una diferencial? Una diferencial de una función, diferencial de una función, vamos a poner f de x, se define como la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Entonces notemos que la diferencial utiliza el concepto de derivada. Entonces no es lo mismo derivada que diferencial. Geométricamente también cambia la interpretación. Pero una función que tenga las características para que se pueda derivar o para que se pueda diferenciar, en ese sentido podemos hablar de sinónimos y hablar de que una función es derivable o diferenciable. Ahí sí podemos hacer ese sinónimo. Entonces a veces se menciona que el proceso de integración y de diferenciación son procesos contrarios, pero también se puede decir que el proceso de integración es inverso al de derivación. También se puede hablar de eso. Entonces, pues es un poquito abuso del lenguaje, pero podríamos decir también que una función recibe el nombre de antiderivada, primitiva o incluso antidiferencial bajo el contexto de la integración, ¿verdad? Cuando se cumple esta característica. Pero bueno, es más usado en el lenguaje antiderivada o primitiva, ¿de acuerdo? Y ya ahorita, un poco más adelante, vamos a ver que pues también podría ser la antidiferencial, porque la integral va a cancelar a un diferencial. Bueno, de una vez, para no hacerlo más largo. Por ejemplo, pongamos un caso particular. La derivada de la función, vamos a poner aquí que nuestra función es x cuadrado. Entonces aquí dije derivada, ¿verdad? Incorrecto, este es el operador diferencial. Diferencial aplicado a la función x cuadrada. Pues primero tengo que derivarla, sería 2x, y luego multiplicar por el diferencial de la variable independiente. Si después yo quiero sacar la integral en ambos miembros, vean cómo el operador integral y el operador diferencial se cancelan entre sí y queda x cuadrado igual a la integral de 2x de x, donde x cuadrada, pues vamos a ver, x cuadrada tiene que ser el resultado de esta integral, ¿no? Entonces aquí estamos buscando pues una antiderivada para 2x, una función que al derivarla nos dé 2x. Entonces, pues bueno, aparece el diferencial, aparece la integral. Entonces, uno puede hablar a veces de la antidiferencial también, pero no es tan común. Entonces, vamos a llamarle de preferencia
por común acuerdo, primitiva o antiderivada. Ujú. Y bueno, puede haber muchas primitivas, puede haber muchas antiderivadas, ¿no? Para esta misma función x cuadrada, ¿quién podría ser una, pues una, bueno, x cuadrada es la función que está aquí, ¿verdad? Y queremos expresarla como la integral de 2x. Realmente lo que queremos ver es una antiderivada para 2x, que sería x cuadrado. Aquí ya está resuelto. Pero en realidad 2x tiene más antiderivadas. Ujú. 2x tiene, vamos a ponerlo aquí, a x cuadrado como una antiderivada o primitiva. Voy a ponerlo primitiva, me gusta. Ujú. ¿Verdad? Pero también la función 2x tiene a x cuadrado más 1 como otra primitiva. ¿Por qué? Porque al derivarlo me va a dar 2x. Si yo derivo esto, sería 2x más la derivada de 1 es 0. Coincide, es otra primitiva. Y también 2x tiene a x cuadrado menos raíz de 3 como otra primitiva. Entonces, parece que hay una infinidad de primitivas. Sí, resulta que x cuadrado más una constante k es un número real constante, es la primitiva más general, la antiderivada más general. Y esa letra K, o a veces se pone letra C, se llama constante de integración. Bueno, pero pues ya estamos viendo que pueden haber varias antiderivadas o varias primitivas que difieren nada más en una constante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la constante fue más 1, acá menos raíz de 3. Entonces vamos a establecer ese teorema de que difieren en una constante. Vamos a ponerlo por aquí. Una proposición. Vamos a poner que si f1 mayúscula y f2 mayúscula son funciones derivables, tales que no puse dónde son derivables, pero en este momento se va a ver dónde, tales que f1' de x es igual a f2' de x para toda x en el intervalo AB. Entonces estamos diciendo que son derivables aquí. Entonces resultará que f2 se puede escribir como f1 más una constante. Entonces más c para alguna constante c real y para toda x en el intervalo. ¿Cómo sería la demostración de esto? Bueno, se hace una construcción, se propone una nueva función. Vamos a proponer una función g, sea g de x definida de la siguiente manera. G de x va a ser igual a la diferencia de las f's. f2 menos f1. Bueno, como f1 y f2 son derivables, entonces la diferencia de las funciones también es derivable. Eso implica que la derivada de g pues es la derivada de f2 menos la derivada de f1. Pero aquí podemos ver en las hipótesis que las derivadas son iguales en el intervalo AB. Entonces esto es 0. O sea, g' de x es igual con 0 para toda x en el intervalo AB. Bueno, vamos a aplicar el teorema de valor medio. En este momento, si no te acuerdas del teorema de valor medio, haz una pausa en el video. De momento creo que no tengo un video explicando el teorema de valor medio. Búscalo en alguno de los libros, donde tú gustes. Ve de qué se trata. El teorema de valor medio de Lagrange. ¿Sale? Y entonces ya que veas cómo se aplica, bueno, qué dice el teorema, lo entiendes geométricamente, regresas. Bien. Entonces, vamos a ver. Ok, pues vamos a tomar una x. Vamos a pensar si x
es tal que es mayor que A y menor o igual que B, es decir, está en el intervalo A, B, pero sin ser la esquina izquierda, vamos a aplicar el teorema de valor medio al siguiente intervalo, ¿no? Apliquemos teorema de valor medio de Lagrange, de ahí me comí la palabra de Lagrange, a la función g en el intervalo cerrado a, x. Te recuerdo brevemente qué es lo que dice, no lo voy a explicar a detalle tampoco, ¿no? O sea, el teorema de valor medio te dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, existe por lo menos un número, a veces le llaman C, le voy a poner Z, en el abierto, tal que la derivada de la función en ese punto se puede expresar como la función evaluada en B menos F en A y todo dividido entre B menos A. Entonces esto es la pendiente de una recta, de un segmento de recta que une los puntos AF de A con BF de B, y resulta que esta pendiente es igual a la pendiente de la tangente en algún punto C, en algún punto Z. Pues bueno, ya lo estoy explicando de todas maneras. Pues es que no me gusta dejar las explicaciones tan a medias, ¿no? Entonces si ya lo estoy haciendo, pues ya lo acabo, ¿no? Vamos a pensar que por esta la función, A, f de A está aquí, B, f de B está aquí. Entonces se extiende un segmento de recta y hay un punto en el intervalo AB, podría ser este, tal que la pendiente de la recta tangente es paralela al segmento de recta. Aquí sería el punto C, o bueno, el punto Z, así le llamamos, Z, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema de valor medio de Lagrange. Puede haber más de una Z, puede haber más de un punto con esa propiedad, pero al menos existe uno si la función es continua en el cerrado y derivable en el intervalo abierto. Entonces aplicamos eso a esta función g en el intervalo cerrado AX. Escogemos una X del intervalo AB que cumpla esta propiedad. Por supuesto, ¿por qué decimos que X sea estrictamente mayor que A? Porque si no tendríamos el mismo intervalo AB, ¿no? O sea, de hecho tendríamos el intervalo AA, mejor dicho, ¿verdad? Tendríamos posiblemente... a ver si X es mayor o igual a A. Sí, si X fuera mayor o igual a A, podría ser la posibilidad de que tuviéramos el intervalo AA. Y no es un intervalo donde no hacemos nada. Entonces, vamos a aplicarlo. ¿Qué significa? Pues si lo aplicamos en este intervalo, el teorema de valor medio garantiza la existencia de un punto Z. Vamos a poner aquí, entonces, existe Z en el intervalo abierto a, X, tal que la derivada de la función g en z es igual a este cociente, g evaluada en el límite de la derecha, que sería x, el límite, bueno, estoy diciendo el borde derecho del intervalo, menos el borde izquierdo, sobre la diferencia x menos a, ¿sale? De esa manera. Vamos a despejar el numerador, entonces g de x menos g de a se puede escribir como g' de z por x menos a. También está la razón de que x sea estrictamente mayor que a, porque si no, este denominador podría ser 0 y no tiene sentido. Y bueno, aquí tenemos la expresión que g de x menos g de a es igual a la derivada en z por x menos a, pero nosotros sabemos cuánto vale la derivada en z. Antes de aplicar el teorema de valor medio, dijimos que g' es 0 en todo el intervalo, entonces en particular en z también es 0. Esto es 0. Entonces todo el lado derecho vale 0. En consecuencia, g de x es igual a g de a, ¿sale? Para toda x en AB, ¿sale? Y entonces, ¿qué podemos decir? Pues vamos a sustituir esta g de a en la función original. Nosotros definimos g de x como la diferencia de f2 menos f1. Entonces en vez de g de x ponemos g de a. Tendríamos que g de a es f2 menos f1.
¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a que f1 se escribe como f2 más una constante. Entonces despejamos f1 y tendremos f1 de x es igual a f2 de x menos g de a, ¿verdad? Me parece que quedaría así. Y pues ya está. O sea, aquí la constante sería menos g de a. Esa sería la constante. Pues ya estaría aprobado el teorema, esta proposición, y entonces queda como un ejercicio para mis alumnos probar lo siguiente. Si f es una función tal que su derivada vale 0 en todo un intervalo, vamos a poner intervalo AB, entonces f es una función constante. F es una función constante en dicho intervalo. Eso quedaría como ejercicio. Y pues ya nada más volver a retomar que si yo tengo una, por ejemplo, la función, vamos a poner la función x, ¿no? No sé, f de x igual con x. ¿Quién sería una antiderivada? Una antiderivada sería una f mayúscula, tal que la derivada de esto me dé x. Pues sería x cuadrada sobre 2. Si yo derivo esto, sería 2x sobre 2, o sea, me da f de x. Pero ya vimos que puede ser esto más alguna constante. De hecho, la más general de las antiderivadas o de las primitivas sería así, escrita más una constante. Esto se recibe el nombre de constante de integración, ¿sale? Y además al conjunto de todas estas familias de funciones, o sea, el conjunto de todas las funciones a las que se le agrega una constante, se le llama integral indefinida. Y lo que escribimos es integral de esta función, x de x, es igual a la f mayúscula, x cuadrada sobre 2 más c. Y esta es una familia de funciones. Esta sería la integral indefinida porque no tiene límites el símbolo de integral, ¿sale? Ok, bueno, un poquito con esta terminología vamos a ver qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a poner por aquí, teorema fundamental del cálculo, parte 2. El cálculo, parte 2. Dice que si f es continua en un intervalo AB, entonces existe una antiderivada f mayúscula tal que tal que la integral desde a hasta b de f de x es igual a esta antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. De esa manera. Para hacer la demostración vamos a utilizar el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, aquí se va a poner un pequeño recordatorio. Recordar primer teorema fundamental del cálculo. Lo voy a abreviar así, no tengo mucho espacio. Te dice que si f es continua en AB, entonces, y se define una función g mediante la integral desde a hasta x de f de t de t, entonces la derivada de g es f de x. Eso dice el primer teorema fundamental del cálculo, está en el video anterior con su demostración. Entonces nada más hay que acordarse de eso, porque ahorita vamos a construir una función como esta y aplicaremos el teorema para ver esto que está aquí. ¿Sale? Bueno.
Bueno, vamos a quitar esto. Demostración. Ok, vamos a poner aquí algo muy interesante. Para cada x en el intervalo AB, f es continua. A ver, f es continua en AB, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer énfasis en que si tomamos una x en el intervalo y la fijamos, f es continua en a, x. Si x vale a, pues estaremos hablando de que es continua en el punto A. Si x vale b, estamos diciendo que es continua en todo el intervalo AB, ¿de acuerdo? Solamente lo vamos a hacer así específicamente porque de esta manera definimos la función g que va del intervalo AB a los reales, está definida sobre el intervalo AB y está dada por la integral desde a hasta x, lo que nos interesa, porque la función f es continua en ese intervalo, entonces aquí ponemos f, acuérdense que no importa el nombre de la variable, puede ser f de s, f de p, lo que sea, f de t. Nada más que es distinta a esta x que está aquí, porque esta es la variable de la función g. Entonces, definimos esta función, ¿verdad? Y por el teorema fundamental del cálculo, parte 1, o primer teorema fundamental del cálculo, podemos derivar g y resulta que es f. Claro, al momento de derivar g lo estamos haciendo en la variable x, entonces esta f de t la evaluamos en x. Ok. Además, vamos a ver qué pasa con esta función. Por un lado sabemos esto, ¿de acuerdo? Lo vamos a usar más adelante. Pero además vamos a ver qué es lo que queremos. Queremos probar que esta integral se evalúa como f de b menos f de a mayúscula. Todavía no juega la letra f mayúscula, que sería la antiderivada. Ahorita vamos a ver cómo se conectan, pero como que es interesante ver qué pasa evaluando en los extremos. Entonces la función que acabamos de definir g, la vamos a evaluar en los extremos, g de a y g de b. A ver qué pasa. G de a, pues es sustituir donde está la x, la a, entonces sería la integral desde a hasta a, f de t de t. Pues estamos integrando sobre un punto, entonces eso ya lo vimos antes, que eso da 0. Y g de b, pues sería la integral desde a hasta b. Aquí podemos poner f de t si queremos, podemos poner f de x. ¿No? O sea, aquí uno puede poner lo que quiera porque ya estoy pues manejando aquí la x como un número fijo. Entonces, esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser, si quieren, hasta lo podemos manejar como f de t todavía. No pasa nada, ¿no? Se puede poner f de x porque ya la variable ya no, aquí ya no está, este es un número fijo. Pero por si acaso nada más para que no haya confusión y digan es que le cambió, a ver, vamos a dejarlo como f de t, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Pues ya tenemos esto, ¿no? Por otro lado, g es una antiderivada, ¿verdad? Es una antiderivada de f, porque la derivada de g coincide con f. Y por hipótesis, también lo es f mayúscula. Es decir, estamos diciendo que g y f mayúscula son antiderivadas de f minúscula. ¿De acuerdo? O sea que si derivamos g o derivamos f mayúscula, nos da la minúscula f. Y hace ratito vimos una proposición en que si tenemos dos antiderivadas de una función, estas antiderivadas, que son funciones a su vez, difieren en una constante. Entonces podemos escribir, podemos poner, pues que f evaluada en x es g evaluada en x más una constante c, por la proposición anterior. Y entonces aquí ya vamos a ver
¿qué pasa? Otra vez esta f mayúscula ya está jugando y vamos a ver qué sucede en los extremos del intervalo. Entonces, notemos que f mayúscula evaluada en a sería, al sustituir aquí, sería g de a más c. Pero g de a, ya vimos que es 0. Aquí está, g de a vale 0. Entonces esto es 0 más c, simplemente c. Y f de b, pues sería g evaluada en b más una constante. Pero ¿quién es g evaluada en b? Pues es la integral. La integral desde hasta b, f de t de t, nada más, ¿sale? Consecuentemente, f mayúscula de b menos f mayúscula de a sería... bueno, aquí me falta poner más c, ¿verdad? Por acá me faltó más c, esta c de aquí, ¿sí? Porque esta integral es g. Entonces, si ponemos f mayúscula de b menos f mayúscula de a, tendríamos la integral desde hasta b, f de t de t más c, que eso sería f de b, menos, y f de a es la pura c. Entonces, la integral desde a hasta b de f de t de t es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a, y ya quedó. Ustedes a lo mejor podrían decir, bueno, pero en el teorema tú dijiste que era f de x. Pero es que date cuenta que no importa aquí. Aquí no mencionamos en todo el teorema x. X es la variable independiente nada más. Le puedes llamar como quieras. Puedes llamarle f de t, f de x, como quieras. Se puede renombrar, se puede poner x. Por eso acá arribita, en esta parte yo iba a poner x. Porque al evaluar g de b, ¿dónde está g? Aquí está g. Al evaluarlo en b, este límite superior se vuelve constante, ya desaparece la x, entonces por comodidad a este le podemos llamar f de x, que es la convención que tenemos. Pero acuérdate que esta variable es muda, porque es la integral de f, ¿de acuerdo? Le puedes llamar a la variable independiente como quieras. Entonces aquí, sin ningún problema, uno le puede cambiar a f de x. Y ya quedó probado el teorema. Vamos a hacer un par de ejemplos muy sencillos. El segundo teorema fundamental del cálculo es muy sencillo y es muy práctico porque te dice cómo evaluar. Te dice cómo evaluar algunas integrales conociendo su antiderivada. No te dice cómo se hace la antiderivada, tú tienes que conocerla y para eso hay que ver métodos de integración, que es lo que sigue después de esta parte. Bueno, aquí sería la integral desde 0 hasta 2 de x cuadrado de x. Pues hay que ver quién es una antiderivada para x cuadrada. Pues es x cúbica sobre 3. Si uno deriva esto, nos tiene que dar x cuadrado. Pero uno dice, bueno, la antiderivada general es más c. Sí, pero el teorema fundamental del cálculo me dice que ya no necesito esa c. Lo que necesito es evaluar, esta sería la f mayúscula, y hay que evaluarla en los límites superior menos el inferior, f de b menos f de a. Entonces, para hacer notar eso, se pone una barrita y aquí se pone desde x igual con 0 hasta x igual con 2, o a veces se omite x y nada más se pone desde 0 hasta 2. Entonces evaluamos en 2, sería 2 al cubo sobre 3, menos, evaluamos en 0, 0 al cubo sobre 3. Esto daría 8 tercios, menos 0 tercios, pues ya quedó. Realmente es muy sencillo, solo hay que tener cuidado porque a veces este límite puede ser un número distinto de 0, ¿verdad? Y entonces a veces aquí con el menos nos podemos hacer bolas, a veces es un número negativo, ¿no? Entonces vamos a hay que tener mucho cuidado al hacer los cálculos. Quiero hacer otro ejemplo, ahora un poco más interesante. Vamos a pensar en una función como esta. A ver, pensemos que f de x está dada por, aquí vamos a poner 4, si x es mayor a 0, menor o igual que 1. Mayor o igual a 0 y menor o igual que 1. Y vale 3 si x
es mayor que 1. ¿Sale? Dibujamos la función, la gráfica. Son constantes. Vamos a poner que aquí es 3, que aquí es 4. ¿Y el dominio cuál sería? O sea, esta función, si te das cuenta, va del intervalo 0, infinito, a los reales, ¿verdad? Aquí está la primera parte, está en intervalo cerrado 0, 1, y la parte de abajo el abierto 1, infinito. Los pegamos y da 0, infinito. Entonces en la parte en que el intervalo es de 0 a 1, vamos a poner que a lo mejor está aquí, la gráfica vale 4 unidades, la constante que está aquí. Y dibujamos así bolitas cerradas para entender que incluye los extremos. Y cuando es mayor que 1, pues es 3. Entonces vamos a poner aquí un círculo abierto para indicar que ahí no está definida la gráfica y se sigue. Es una función definida en el intervalo 0 infinito, pero tiene una discontinuidad de salto en x igual con 1. Entonces, hasta el momento, la teoría de integración que hemos visto no nos dice qué hacer con esto. Todos los teoremas, todas las definiciones que hemos visto de integración hasta el momento, te hablan de que la función sea continua. Pero he insistido desde las primeras clases que es un poco más general la cosa, y lo vamos a ver mucho más adelante. También una función va a ser integrable no solamente si es continua, puede tener a lo más una cantidad finita de discontinuidades y que esté acotada. Si eso pasa, también es integrable. En este caso, esta función no es continua, entonces no podemos hacer nada con la teoría, pero con lo que hemos adelantado que va a suceder es que aquí está acotada, la función está acotada perfectamente, la gráfica está metida sin ningún problema entre, ¿qué estoy haciendo? Entre esta línea horizontal y esta otra línea horizontal. O sea, está acotada, las imágenes están acotadas entre 3 y 4. Y hay una cantidad finita de discontinuidades, solo hay una. Se puede integrar, ¿sale? Pero incluso sin ver esa teoría, porque esta función es muy sencilla, simplemente lo que uno va a hacer, si deseamos, por ejemplo, calcular la integral, vamos a poner la integral desde 0 hasta 5 de esta función, que está partida, está una función a trozos, pues así lo vamos a hacer, la vamos a destrozar y la vamos a partir mediante la propiedad aditiva de la integral. Vamos a hacer la integral desde 0 hasta 1 y luego desde 1 hasta 5. Y entonces notemos que esta integral en 0,1 es continua, la función es continua. Y para esta integral la función entre 1 y 5 también es continua, es la parte de abajo, no hay ningún problema. Aunque no esté definida en 1, aunque no esté definida en 1, no pasa nada. Claro, eso hay que demostrarlo, porque aquí sí sería la parte de, bueno, y porque si en 1 no está definida, la integral se altera, no se altera. Como es uno de los extremos, no pasa nada. Pero eso lo vamos a demostrar más adelante. Entonces ahorita lo vamos a dar por hecho, lo vamos a usar y simplemente separamos así la integral y calculamos. Sería la integral de 0 a 1, f de x, ¿cuánto vale? F de x en 0 a 1 vale 4, entonces sería 4 de x más la integral de 1 a 5, ¿cuánto vale en ese intervalo? El intervalo de 1 a infinito vale 3, entonces de 1 a 5 la función vale 3. Y son integrales muy sencillas de resolver. Sale el 4 de la integral, queda integral de 0 a 1 del diferencial, más sale el 3 de la integral, queda de 1 a 5 de x. Y de hecho aquí, pues la antiderivada, ¿quién sería? Tenemos una función 1, la función constante 1. La antiderivada sería x, porque la derivada de x me da 1. Entonces sería 4x evaluada de 0 a 1 más 3 veces x evaluada de 1 a 5. Que incluso vimos teoremas que permiten que en este caso particular, donde la función a integrar es la constante 1, simplemente la diferencia del límite superior menos el límite inferior, que es justamente lo que vamos a hacer con el teorema fundamental del cálculo. Sería 4, que multiplica esta x evaluada en el límite superior 1, menos, ahora evaluada en el límite inferior 0. La otra integral quedaría más 3 por el límite superior, que es 5, menos el límite inferior, que es 1.
Esto es porque la función es x. Si fuera, por ejemplo, x cuadrada, pues sería 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, según como haya quedado. Pero aquí es x, porque la derivada de x es 1. 1. Y pues ya hacemos las cuentas. Aquí que sería 4. Aquí sería, ¿qué sería? 5 menos 1 es 4 por 3, 12. La integral vale 16. Un último ejemplo. La integral del valor absoluto de x, vamos a poner de menos 1 a 1. Un valor absoluto, no hay problema, el valor absoluto es continuo también. Este valor absoluto, recordemos que se define como este x si es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Como tenemos que integrar de menos 1 a 1, la cosa se complica un poco, ¿verdad? Veamos la gráfica. La gráfica de la función valor absoluto de x es más o menos una cosa así. Pero a nosotros nos interesa de menos 1 a 1. Entonces hay que partir de menos 1 a 0 y tomar esta parte que sería menos x. Y luego de 0 a 1 y tomar la parte que sería x. Entonces esta integral, otra vez con la aditividad, la propiedad aditiva, ve lo importante que es la propiedad aditiva, sería la integral de menos 1 a 0. Y el valor absoluto de x en el intervalo menos 1 a 0 sería cuando x es negativa, ¿verdad? Es menos x. Más, y ahora la integral desde 1, no es cierto, desde 1 no, de donde partimos el intervalo fue en 0, 0 hasta 1. ¿Y cuánto vale el valor absoluto de x en el intervalo 0, 1? Pues para x positivas, el valor absoluto de x es x mismo. Ya está. Entonces aquí integramos. Una antiderivada para menos x sería menos x cuadrada sobre 2. Tenemos que evaluarlo desde menos 1 a 0. Más una antiderivada para x sería x cuadrada sobre 2, evaluando de 0 a 1. Aquí nos quedaría. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo hacer esto? Porque hay un signo menos aquí, hay otro menos acá, y luego f de b menos f de a, hay otro signo menos. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, yo haría lo siguiente. Primero pongo menos, la x va al cuadrado sobre 2, y tenemos que evaluar el límite superior, 0. Ya está, menos. ¿Quién sigue? El límite inferior, pero el límite, bueno, pues vamos a abrir un paréntesis por si acaso. Sería f de b menos f de a. Aquí es f de a. Entonces sería menos x al cuadrado sobre 2. Pero aquí hay que evaluar menos 1. ¿Sí? Con mucho cuidado. Ya. Más, ahora para la otra integral, bueno, aquí está todo sencillo, todo es positivo, muy bonito. Entonces sería evaluando el límite superior, x al cuadrado sobre 2, sería 1 al cuadrado sobre 2. Menos, evaluando en el límite inferior, sería 0 al cuadrado sobre 2. Por acá nos quedaría simplemente 0. En esta parte tendríamos menos 1 al cuadrado es 1, un medio. Este menos y este menos se van, más un medio. Luego tenemos más, esta parte de aquí sería un medio. Y esta parte de aquí sería 0. Nos queda un entero. Y es fácil ver en esta función porque pues es una recta que pasa por el punto 1,1, ¿no? Entonces divide a la mitad este cuadrado de área 1. Entonces esta área que está aquí vale un medio. Es simétrica con la de este lado, que también vale un medio. La suma de los dos te da el entero. Dejamos hasta aquí la clase. Y prácticamente lo que sigamos viendo en clase ya lo tengo en la lista de reproducción de integrales, que son más de 50 videos.